Ha pasado ya lo peor, ahora estamos volviendo a reestructurar todas las unidades del hospital porque ha habido que transformarla previamente y, por ejemplo, a la unidad en la que yo estaba, pues yo me he tenido que incorporar al grupo que trabaja en urgencias y reforzar una de sus unidades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los hospitales afrontan ya una pequeña desescalada. Parte de sus zonas vuelven a la normalidad, aunque con la vista puesta en un posible rebrote. Algunos de nuestros procuradores, como Jesús Puente, conoce este proceso de primera mano. Veremos cómo ha cambiado la actividad sanitaria y también la docente. Además, el coronavirus sigue centralizando la actualidad. También la desescalada, y en ella es clave el Pacto de Reconstrucción Económico y Social. La semana pasada, Mañueco y Tudanca delimitaban los 5 ejes del pacto y esta semana el acuerdo se abría al resto de los grupos. Ciudadanos no tiene líneas rojas, pero el PP sí. O Castilla y León o Bildu. Si elige Castilla y León, estoy seguro que llegaremos a un acuerdo. Si sigue con su silencio amparando el vergonzoso pacto con Bildu, por mucho que desde el Partido Popular queramos llegar a un acuerdo, veo, sinceramente, que el mismo va a ser realmente difícil. Recordemos que han hecho senador por Castilla y León al señor Javier Maroto, que, si no recuerdo mal, es el alcalde de Vitoria que más veces pactó con Bildu. Los intereses de los castellanos y leoneses están por encima de cualquier cuestión. Contemos con los agentes sociales, que podamos contar con el tercer sector y que nos pongamos de acuerdo todas las administraciones públicas. Va a haber una necesidad de recursos. A las Cortes han acudido esta semana varios directores generales. En materia de salud pública, los grupos piden que se profesionalicen las residencias de personas mayores con personal sanitario y que esta gestión se realice no desde la Consejería de Familia, sino desde la de Sanidad. Tenemos que profesionalizar estas residencias con personal sanitario que atienda las necesidades de estas personas. Y esto no es competencia de familia, es competencia de sanidad. Y es materia de salud pública. ¿Se realizaron los controles frecuentes para hacer una detección temprana de la infección en el seno de las residencias? Es verdad que ha sido un problema muy importante la mortalidad en las residencias. Ha habido muchas dificultades por las propias características de la residencia, porque no son centros sanitarios, son centros sociales y había a veces muchas dificultades para aplicar estas medidas. Incertidumbres sobre el próximo curso escolar. Aún no hay fechas y tampoco se sabe cómo será. El director general de Centros, Planificación y Ordenación Educativa ha comparecido en las Cortes y asegura que ahora mismo todo depende de la evolución de la pandemia. Las dudas sobre cómo será el próximo curso escolar siguen lejos de aclararse. Según se vayan sucediendo los acontecimientos, iremos planificando sin pausa, pero sin prisa, la puesta en marcha del próximo curso escolar. Ni fechas ni escenarios. Ahora mismo, recuerda la Junta, la pandemia impide concretar nada. Lo que sigue adelante, pese a los problemas informáticos iniciales, es el proceso de solicitud de plazas para el próximo curso en colegios e institutos. Pese a esos fallos, que reconocía el director general de Planificación Educativa, el proceso va a buen ritmo. A fecha de hoy, si teníamos previstas que se iban a presentar 45.000 solicitudes, van presentadas 25.000. Y nos queda todavía el plazo ordinario más el plazo extraordinario que hemos abierto hasta el día 1. Sobre la situación actual, con las clases presenciales suspendidas desde marzo, el balance de la Junta es positivo. Al 97% del alumnado de Castilla y León en este momento podemos decir que lo tenemos conectado. El PSOE, sin embargo, ve fallos en el despliegue estos meses de la Consejería de Educación, errores tanto con el profesorado. Nos ha trasladado serias dudas sobre cómo han llevado a cabo las instrucciones que han publicado. Como con las familias. Creemos que es un error no haber dotado de tablets a los estudiantes que lo pudieran hacer. Los ordenadores que han prestado de los centros nos parecen insuficientes. Aún así, los socialistas ofrecen consenso. El PP, mientras tanto. Hoy Castilla y León sea la comunidad con mayor porcentaje de centros educativos preparados para afrontar la enseñanza a través de la plataforma digital. En esta comisión, Ciudadanos cargaba contra el Ministerio por las dudas surgidas sobre el futuro de la educación especial. Escuchen a las familias que están siendo afectadas, que escuchen a las personas, al profesorado, a toda esa comunidad educativa. Pensando en la vuelta a las aulas, Vox lanzaba esta petición. Se realice en las máximas condiciones de seguridad,
tanto para el personal de los centros como para los alumnos, realizando test masivos. Un próximo curso, que sea como sea, estará marcado también por el coronavirus. A mediados de mayo, el 75% de los trabajadores que paralizaron su actividad al ser empleos no esenciales ya han retornado. Es uno de los datos que nos ha dejado la Comisión de Empleo, donde también se debatió sobre las ayudas anunciadas y sobre la duración de los ERTEs. El viceconsejero de Empleo alertaba de una recesión en toda Europa de proporciones históricas que ya deja datos en Castilla y León. En 2 meses se han destruido casi 25.000 puestos de trabajo. Por ello defiende que la Consejería de Empleo ya ha lanzado subvenciones. Ya están en marcha 6 líneas de subvenciones correspondientes al PAPECIL 2020 y 3 líneas de subvenciones correspondientes a las medidas extraordinarias debido a la crisis COVID-19. Lo podríamos haber hecho mejor, pero con mejor buena fe, no. Ni los autónomos, ni los trabajadores, ni las empresas todavía están recibiendo un solo euro. Es necesario hacer un incremento de fondos porque no van a llegar. Son ampliables, todo ello en función de de los presupuestos que vayamos teniendo. ¿Cómo conseguir liquidez es la cuestión? Desde la Consejería apuestan por pedir al Gobierno central, pero no descartan otras vías. El sistema público solo se mantiene por una vía, que es mediante impuestos. Aquí tendrán que aportar más los que más tengan. Estoy de acuerdo con usted en que el sistema fiscal debe ser justo y debe ser proporcional a los ingresos de cada uno. En Castilla y León ya han retornado el 75% del millón de trabajadores que tuvo que parar su actividad, pero aún quedan 270.000 empleados que no han podido volver. De ellos, 193.000 están en ERTE, 25.000 han perdido su trabajo y 52.000 son autónomos. Los sectores más perjudicados, el comercio y la hostelería. ¿Qué pasa con los bares? No podemos olvidar que estos establecimientos también viven del turismo y también son motor económico en muchos municipios, en los que únicamente hay un bar. Y les permiten poner el 50% de las mesas. Flaco error. En un pueblo tengo toda la plaza para poner las mesas que me da la gana. ¿Por qué el 50% de las mesas? Déjame poner el 100% y las puedo separar a 10 metros. Piden flexibilización de las medidas y que el Gobierno central mantenga los ERTEs. En función de la producción o necesidades que vayan teniendo y también la desescalada, porque son sectores que están muy directamente influenciados por el turismo. La hostelería va a tener que abrir poco a poco y eso obviamente no puedes incorporar al 100% de la plantilla porque es imposible. Prestaciones que muchos trabajadores aún no han cobrado. Probablemente haya algún tipo de retraso en algunos de los casos. Gestionar 5 millones y pico de euros, 5 millones y pico de expedientes de regulación de empleo son muchos, muchos. Dentro de esta crisis, el viceconsejero daba esperanza al medio rural. Dice que con la implantación del teletrabajo puede revertirse la despoblación. Robert tiene 23 años y es uno de los más de 900.000 trabajadores que aún no ha cobrado el ERTE en España. Llevamos desde el 14 de marzo sin cobrar nada. La semana pasada se enteró de cuál es en principio la fecha prevista para cobrar. La previsión es que cobremos ya el 10 de junio. Es empleado en una tienda de ropa y se enteró en su propio puesto de trabajo. Directamente estábamos trabajando, nos lo comentaron y pues bueno, nuestros superiores fueron mandando documentación. Asegura que vive con incertidumbre. Si vamos a cobrar, si no, cuándo vamos a empezar a trabajar. En la misma situación se encuentra también su pareja. Está en situación de ERTE, en su caso es peor porque, según ha informado el SEPE, han perdido los datos de suerte. Hace 3 años se compraron una casa y ahora tienen dificultades para pagarla. He solicitado moratoria de hipoteca, que tampoco han puesto muchas facilidades, la verdad, a la hora de solicitarla. Porque llevan 2 meses sin meter ingresos en su domicilio. Intentando gastar lo menos posible y tirando de ahorro. Por eso Robert espera que no se alargue más la situación. Porque si no va a ser imposible mantenerse. Y volver a tener ingresos. El campo trabaja al 100%, pero a pesar de ello preocupa la escasa venta de algunos productos afectados por el cierre de la hostelería. La oposición cree que las medidas no son suficientes y que la Junta ha abandonado al mundo rural durante la pandemia. Una plataforma de encuentro entre productores y distribución, y sí me puede decir hasta la fecha, sobre todo, cuántas empresas distribuidoras se han adherido a la plataforma, porque así veremos su verdadero compromiso con el sector. El cierre del canal Oreca ha repercutido negativamente en el sector. Productos como el cochinillo o el lechazo están teniendo serias dificultades para encontrar salida en los mercados. Para los ganaderos, no vender sus productos a tiempo supone costes, en muchos casos inasumibles. En Castilla y León, ojalá me equivoque, pero el daño esperado
es, espero que no, pero puede llegar a ser brutal y estamos hablando de la cohesión territorial de nuestra comunidad. Si la economía y los derechos se resienten, el sentido del sistema alimentario, su futuro, entra en crisis, se resiente y se deteriora también. La sociedad se ha dado cuenta que es necesario el medio rural, que es necesario que exista gente, que es necesario que produzca alimentos, que tenemos buenos alimentos cerca y que no tenemos que tener dependencia de otros países que nos ahogan. 2020 va a ser un año duro para el sector turístico de Castilla y León. Hasta el 31 de marzo ha perdido más de 6.800 afiliados y el número de visitantes ha caído más del 21% en relación al mismo periodo del año pasado. La directora general de Turismo ha avanzado una primera línea de ayudas para empresas y autónomos. Esto es lo que le han pedido la directora general de Turismo a las empresas del sector. ¿Y qué es lo primero que nos ha pedido el sector? Sobrevivir. Es duro, pero es así. En su comparecencia en las Cortes, Estrella Torrecilla ha anunciado una nueva línea de ayudas de 2,2 millones de euros. Se dirigen a los titulares de establecimientos de alojamiento hotelero, de alojamientos de turismo rural, de campings, de albergues en régimen turístico, de restaurantes, de salones de banquetes, titulares de empresas de turismo activo, titulares de agencias de viajes y guías de turismo. Serán compatibles con otras ayudas de la Junta y se podrán destinar, entre otras cosas, para financiar gastos de suministro y mantenimiento, alquileres o hipotecas de los establecimientos. Y se van a dar ayudas de 2.000 euros. 2.000 euros por empresa. Para la oposición es insuficiente. Podemos cree que harían falta al menos 50 millones y sugiere utilizar los recursos de la Fundación Siglo. Eliminen la Fundación Siglo e inviertan los 29 millones de euros en ayudar al sector. Sorprende que finalizar con la Fundación Siglo sea la solución. No sé qué se va a hacer con los trabajadores que pertenecen a la Fundación Siglo, si se les va a echar para incrementar también el número de parados. El PSOE critica que otras comunidades autónomas ya están haciendo campañas de promoción y Castilla y León aún no. Pues esto es como si ustedes van a hacer una carrera de coches y todavía no han arrancado el coche, ni le han echado gasolina. Torrecilla ha avanzado que sí que preparan campañas, que será en 3 fases y se lanzarán a partir de verano, mientras Ciudadanos propone que para salvar a las agencias de viajes, que tanto la organización como la comercialización de los programas de viajes del Club de los 60 se hagan exclusivamente por los profesionales del sector de esta comunidad. Se trata de 35.000 plazas que habitualmente se distribuyen en las campañas de primavera y otoño. El trabajo desde casa podría ser una realidad cada vez más extendida en la Administración. La llegada de la pandemia ha acelerado este proceso y desde la Consejería de Presidencia aseguran que el modelo ha llegado para quedarse. Pese a ello, el PSOE le recuerda que hace falta más personal. Al principio pensábamos que esto era un imposible, trabajo presencial y no presencial. Ha venido para quedarse, pero deberá quedarse de manera regularizada, normada. Si no, la conciliación no existe, si no se respetan esos tiempos de trabajo. Una nueva forma de trabajar a la que se han tenido que acostumbrar a marchas forzadas. La Junta de Castilla y León es la única responsable de la falta de personal. Quiero recordar que la conciliación no es solo para las personas que tienen hijos y hijas, también para las personas que tienen dependientes y para los que tienen una red familiar o social. Queremos felicitar a la señora directora por la rápida implementación del teletrabajo en nuestra comunidad autónoma. Mejoremos la administración, convirtiéndola en una administración ágil, práctica y digital. Las Cortes constituían por primera vez la Comisión sobre Discapacidad. En ella, el director general encargado de este área explicaba las dificultades que ha traído la pandemia del coronavirus. La oposición pide más transparencia y conciliación. El cierre durante la pandemia de los centros para personas con discapacidad ha obligado a la Junta a reinventarse. La dificultad de que de un día para otro se cierra, hay que estar en los departamentos para gestionar cómo llevar a cabo la atención. Y si ha sido telemática, es lo que máximo hemos podido hacer. ¿Y cómo se ha prestado y en qué condiciones? Pues obviamente no son las idóneas, ni son las más adecuadas para los niños o niñas. Pero es cierto que ha sido, por lo menos, buscar una alternativa a algo que podía haber sido el quedarse en casa sin más. Pablo Rodríguez detallaba que se ha flexibilizado el servicio, se ha sustituido la atención presencial por la telemática, se han mantenido las prestaciones a las entidades pese a la no asistencia de los beneficiarios y se ha aumentado la coordinación, una gestión que valoraba el Partido Popular, pero que criticaba el PSOE.
Es de agradecer que se hayan tomado medidas temporales de flexibilización de los requisitos formales. Su Dirección General se ha dedicado a recibir del fondo de 300 millones de euros del Estado y a distribuirlo entre las diferentes entidades locales como si de una gestoría se tratase. Es que ese era el fin que venía destinado por parte del Ministerio. Pregúntele a las corporaciones locales si están desacuerdo o no en desacuerdo con esta intervención. Y críticas también sobre la falta de transparencia en los datos. Conocer la situación actual de incidencia de la pandemia en los centros residenciales y viviendas tuteladas de personas con discapacidad en Castilla y León es misión imposible. Lo primero que había que hacer es frente a una pandemia, señorías. Entonces, no nos perdamos en la realidad de qué datos se proporcionan si son no transparentes. Creo que hemos sido bastante transparentes, está colgado en el portal. Me acaba de decir que está en la plataforma, que ahí los tenemos los datos, y ya hace un mes que los hemos solicitado y aquí no está a día de ayer. Y hoy me ha puesto lo que quiera con respecto a que tampoco está. Ciudadanos le pedían más conciliación para las familias con personas con discapacidad. Porque desde el mismo momento en que se declaró el estado de alarma, se cerraron los colegios. Y estamos hablando de niños que son muy dependientes. Y desde el grupo mixto Vox le sugerían medidas concretas en la desescalada. Que los comercios den prioridad en las colas de espera a las personas con discapacidad. También que la posible ampliación de terrazas se haga siempre respetando el paso para estas personas. También le solicitan un protocolo que defina la vuelta a la normalidad en los centros. Además de las fuerzas de seguridad, los miembros de emergencias y de protección civil han sido claves en los primeros meses de la COVID-19. Los grupos valoran el esfuerzo, pero creen que se podría haber hecho más porque aseguran que la coordinación no ha sido buena. La directora general de Protección Civil explicaba algunas de las tareas realizadas por equipos de emergencias y voluntarios. Traslados de material sanitario y farmacéutico a las diversas provincias para la atención de aquellos pacientes crónicos o inmunodeprimidos. Una tarea valorada por los grupos, pero en la que dicen no ha existido la coordinación necesaria. No hemos criticado como que la acción de coordinación haya sido incorrecta. Lo que hemos dicho que es insuficiente. Que o mienten ustedes o mienten las propias agrupaciones de protección civil, que son las que nos trasladan que no han tenido prácticamente ningún contacto con ustedes. Desde la Consejería se asegura que la comunicación ha sido diaria y que se han realizado 822 desinfecciones en municipios, aunque de forma controlada para proteger el medio ambiente. Se descartaron las desinfecciones masivas, pero sí que se llegaron a todos los lugares donde creíamos oportuno que había que llegar. Si existe o ha existido algún criterio por el cual algunos municipios sí que han tenido esa limpieza o desinfección de espacios naturales y otros o la han tenido muy tarde o no la han tenido. Este es el organigrama que pasa, por el que tiene que pasar una petición de desinfección hasta que llega aquí, que es el Ministerio de Defensa. El criterio que nos ha enseñado y puesto en valor la UME. Muchos ayuntamientos han tenido que tomar la iniciativa. Yo creo que esto es algo evidente, que no es algo ni siquiera discutible, y han tenido que optar por la desinfección por sus propios medios. Eran garrafas de 5 litros que se hacían llegar tanto a agrupaciones como a ayuntamientos. Me consta que hay muchos ayuntamientos que han hecho ese gasto de motu propio. También piden que se culmine la ley que regule los servicios de prevención y emergencias y que se mantengan las actuaciones realizadas. Tiene que trasladar también todo ese material, seguir trasladando material, porque son los voluntarios quienes conocen precisamente las necesidades y las localidades. Buscando modelos alternativos que de forma latente pudieran dar una respuesta rápida a posibles rebrotes o focos aislados que se puedan producir. Irene Cortés asegura que se mantendrán hasta que no haya coronavirus y adelanta la creación de una nueva sala de emergencias con 30 teleoperadores. Desarrollar una nueva sala de crisis de refuerzo, que tendrá que estar lista en breve, porque un rebrote no se va a producir el año que viene. Ya durante los meses de marzo y abril se habilitaron salas de apoyo para atender unas 4.000 llamadas diarias. Nuestros procuradores también continúan con sus oficios más allá de las Cortes. Algunos de ellos no han parado durante el estado de alarma al tener trabajos considerados esenciales. La semana pasada entrevistábamos a Pedro Pascual desde Ávila y hoy nos vamos hasta Burgos. Allí desempeña su labor Jesús Puente, es procurador socialista, pero también enfermero en el Hospital Universitario de Burgos y docente en la universidad de esta misma ciudad. Hoy le tenemos con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal está? Hola, muy buenos, ¿qué tal? Si prefiere, empezamos por el ámbito sanitario. Nueva forma de trabajar con el coronavirus. ¿Cómo está la situación en el Hospital de Burgos?
Bueno, la situación en el Hospital de Burgos estamos, podríamos decir que en desescalada interna, hemos pasado ya lo peor, ahora estamos volviendo a reestructurar todas las unidades del hospital porque ha habido que transformarla previamente y, por ejemplo, a la unidad en la que yo estaba, pues yo me he tenido que incorporar al grupo que trabaja en urgencias y reforzar una de sus unidades. Ahora ya estamos en recogida, ya estamos volviendo otra vez a recuperar la vida normal, la atención normal al paciente, pero todavía estamos en una fase de transición, no podemos relajar en ningún momento el control sobre el COVID porque todavía sigue estando muy presente con nosotros. Ahora lo que tenemos que ir haciendo es poco a poco ir atendiendo a aquellas otras personas que han estado reteniendo su demanda de atención sanitaria para que tuviéramos una mejor atención una vez que ya se superara la fase más aguda del COVID. Se ha producido esa reorganización en el personal. Creo que ha sido tu situación. ¿En qué zona desempeñas ahora tu labor? Bueno, yo estaba en el hospital de día y hemos tenido que suspender muchas de las consultas que estaban programadas y, lógicamente, pues me he incorporado ahora mismo al servicio de urgencias. Ahora mismo hoy estoy en traumatología, pero estoy de allá donde me necesitan cada día, ¿no? Para que la plantilla pueda en todo momento ser suficiente. Y esta es mi función ahora mismo. Estoy ahora mismo en urgencias de traumatología y oftalmología. Le quería también preguntar por las reivindicaciones del personal sanitario. ¿Qué quejas tenéis? ¿Notáis falta de material, de test? Bueno, vamos a ver, en toda situación como esta ha habido momentos críticos donde ha habido pues mucha demanda de EPIs, ha habido mucha demanda de pedirle a los trabajadores un sobreesfuerzo, se han ido superando. Creo que no es el momento ahora de ver cómo han podido ser los errores, que los ha habido, lógicamente. Era prácticamente imposible cubrir al 100% de las demandas, tanto de personal como de material, pero yo creo que el resultado final, la implicación de los trabajadores y de la dirección del hospital, creo que ha conseguido que podamos estar muy tranquilos de que en Burgos, por lo menos, la epidemia está muy controlada y que las personas van a recibir toda esa atención clínica en condiciones oportunas. Ya habrá tiempo para darnos cuenta de que si no tenemos una sanidad fuerte, potente, es muy difícil hacer frente a estas circunstancias tan demandantes de recursos y de personas. Yo creo que esto va a haber un antes y un después. A partir de esto, cuando ya podamos sentarnos tranquilamente, una de las cuestiones que vamos a tener que revisar muy de fondo es la política de personal y la política de estocaje de material para hacer frente a futuras epidemias, ¿no? Precisamente sobre el personal te quería preguntar cómo estáis a nivel anímico. Ahora que empieza a mejorar la situación, ¿hay miedo a un posible rebrote? Sí, Yo te puedo contar mi experiencia personal en los momentos más fuertes, y eso que no soy de las personas que más tiempo pasan en el hospital, porque tengo que compensarlo y complementar mi horario con la docencia. He podido tener momentos de más descanso, pero ha habido compañeros que ha habido realmente situaciones complicadas, ¿no? En el sentido de que mucha demanda, mucho miedo a este virus que es desconocido para todos, que no sabemos cómo funciona realmente. Ha habido realmente situaciones bastante estresantes en la plantilla, ¿no? Yo la he sufrido al principio, ya digo que mis compañeros muchísimo más, y ahora estamos viviendo con un poco de alivio. Yo por lo menos lo vivimos con un poco de alivio, pero sin perder ni bajar la guardia en ningún momento, el que ya parece que esto va remitiendo, ya vamos viendo los pacientes ya no son tan graves, las unidades se van descongestionando de pacientes con problemas COVID, y la sensación es de que ya se ve al menos una luz al final del túnel, es decir, ya tenemos un horizonte temporal donde vamos a reincorporarnos a nuestra actividad normal. Ya nos van diciendo, y poco a poco, paulatinamente, nos van incorporando ya nuestras unidades. A mí ya me han dado una fecha de incorporarme en torno a 10-15 días, ya voy a volver otra vez a la actividad asistencial normal. Si le parece, le quería preguntar también por su faceta como docente en la universidad. Imparte clases a estudiantes de grado y de máster de varias carreras de ciencias de la salud. ¿Cómo es esta nueva etapa en la enseñanza? Pues nos hemos tenido que reinventar deprisa y corriendo. Yo, por suerte, en el grado ya había terminado mi parte docente, pero he tenido que transformar toda la metodología de evaluación a metodología online. Nosotros, los profesores y los alumnos, que también se han visto un poco desbordados por una situación, pero yo creo que la hemos reconducido con bastante buen tino. El
máster que tenemos en Ciencias de la Salud en la universidad ya era semipresencial, con lo cual ahí fue mucho más fácil. Todas nuestras pruebas suelen ser online y la presencia se limita a un día por semana. Lo que hemos hecho es pues esta presencia de profesores invitados y profesores de la universidad que venían a las distintas temas de salud global, que es por ejemplo en mi caso o de cualquier otra de las asignaturas. Lo que hemos hecho es hacerlo desde casa. ¿Qué dificultades os habéis encontrado a la hora de pasar a esa educación online? No sé si los alumnos están respondiendo bien. Sí, no, los alumnos yo creo que están respondiendo bien, pero al menos, hombre, siempre ha habido algún desfase porque hay profesores que igual no han podido llegar tan lejos como querían y los alumnos han tenido que adaptar a una manera más complicada. Si acaso el mayor problema que tenemos ahora, en lo que corresponde al grado en enfermería, es cuándo van a poder nuestros alumnos reincorporarse a lo que yo llamo las aulas del hospital, ¿no? Es decir, cuándo van a poder reincorporarse a las prácticas. Y esto realmente, eso sí que lo que está generando bastante problema. Hay cursos que tendrían que haber empezado y estar terminando ya sus prácticas de tercero que todavía no pueden incorporarse hasta que no nos dé luz verde, tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno central, de que ya pueden incorporarse alumnos a nuestras aulas hospitalarias, ¿no? Al hospital, a hacer sus prácticas clínicas. Hemos tenido también la suerte, hemos readaptado también el currículum a los alumnos de último curso para que precisamente no perdiéramos ese capital humano tan necesario para el periodo vacacional, y 60 alumnos van a poderse, una vez que terminen su defensa de trabajo fin de grado, les hemos readaptado también el currículum en este último mes y medio que les quedaba y por lo menos cuarto va a terminar perfectamente sus prácticas y su carrera, ¿no? Ya para finalizar... No así, como les digo, otros cursos como segundo o tercero. Sí, ya para finalizar, sí. Jesús, ¿crees que esta nueva forma de enseñanza se va a quedar de cara al futuro? Yo creo que sí, gran parte de este tipo de enseñanza va a quedar para el futuro. Nos ha obligado, nos ha pegado un empujón para que las tecnologías de la comunicación entren de lleno ya en las aulas, ¿no? Y mira que la Universidad de Burgos está muy preparada, tiene UCEP que está preparada precisamente para ese tipo de tecnología, probablemente para unas carreras muy específicas, y ahora todas vamos a tenernos que ver obligados a diseñar nuestros currículum de esa manera. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las clases principales? No sabemos. Probablemente muchas de ellas ya las podamos dar a través de online y trabajar con grupos más pequeños, y eso nos facilitaría mucho más la docencia, ¿no? Yo creo que esto sería un avance también para las nuevas tecnologías y la innovación docente en las aulas. Jesús Puente, procurador socialista, enfermero y docente. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. El presidente del Consejo de Cuentas comparecía esta semana para presentar los informes de fiscalización de 2015, 2016 y 2017. Los grupos pidieron que se pudieran debatir en cuanto estén cerrados para evitar este desajuste. Amilibia informó de una mejora en los contratos no comunicados y eso provocó un enfrentamiento entre PP y PSOE. En 2 contratos no se justifica su necesidad y en 14 no hay constancia de los cálculos realizados para la determinación y adecuación del precio de licitación. Se ha dado el caso de suscribir actas fuera de plazo o con errores, o no consta la comunicación a la intervención para la comprobación material de la inversión, es decir, si el objeto del contrato se ha cumplido. En la Consejería de Fomento se decía que no habían comunicado a 24 contratos y cuando la Junta lo demuestra pasa a que están todos comunicados. O están comunicados a priori o no. Por lo tanto, no sé, y seguramente la responsabilidad es de ambas partes, pero algo falla. Y este jueves se han cumplido 37 años desde que se constituyó la primera sesión de las Cortes. Fue un 21 de mayo en Tordesillas. El presidente de la institución aboga por el espíritu de aquellas Cortes y la búsqueda del entendimiento para atender a las demandas de los ciudadanos. El Parlamento ha de estar pegado a los ciudadanos, como lo ha estado durante esta crisis, tomando medidas preventivas y manteniendo su función de control e impulso al Ejecutivo. No hemos parado y no lo vamos a hacer. Potenciemos el pacto, el diálogo y el consenso entre todos y con todos. Hasta aquí la actualidad de esta semana. La próxima, la institución parlamentaria acoge una nueva sesión plenaria y se lo contaremos, como siempre, aquí, en nuestras Cortes.